¿Qué nos dice la Biblia acerca del fin de los tiempos? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Cómo terminará esto? ¿Quién es el anticristo? ¿Por qué la iglesia no puede identificarlo? ¿Es el anticristo predicado hoy el que aparecerá? ¿Se encuentra la iglesia hoy en apostasía y esto no le permite señalar al anticristo histórico? Si este fuera el caso, ¿quiénes son los responsables de este engaño? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Te aseguramos que esta serie de estudios te hará pensar diferente. Serie de escatología. Confirmará tu fe en las verdades proféticas de la Biblia. Te invitamos a este fascinante estudio de las profecías de Daniel y el Apocalipsis, presentado por el pastor Vincent Valedón. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y bueno, para mí esta mañana es un honor poder presentar una vez más al conferencista de este seminario de escatología, al pastor Vincent Valedón. Pastor Vincent Valedón tiene aproximadamente 30 años de ministerio. Él es ministro ordenado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Pastor Vincent tiene una licenciatura en teología y una especialización en historia antigua. Además de esto, tiene un nivel de maestría en consejería profesional y psicología clínica. Y pues lo más importante, es un siervo precioso de Dios, mi Padre espiritual, y Dios lo escogió a ser siervo de siervos. Él es el fundador y apóstol mundial del ministerio CIA. Así que vamos a recibir al apóstol, pastor Vincent Valedón, en esta mañana, con un aplauso de amor y cariño. Muchas gracias, Pastor Jairo. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes aquí. Y hoy me trae ante ustedes una sagrada misión. Revelar a ustedes, pues, lo que Dios, a través de todos estos años, nos ha dado para compartir y enseñarle a sus hijos donde quiera que Él nos lleva. Una vez más, Pastor Jaime, yo quiero felicitarte por el valor, el cuidado, el amor pastoral que tú tienes sobre esta comunidad, porque hacía rato me insististe para que viniera a dar esta serie de escatología, y hay que tener valor por causa de las revelaciones que estamos dando acerca de los tiempos del fin. La primera conferencia que quiero dar en esta mañana es la profecía más extraordinaria, romántica, gloriosa, de mi amado Salvador Jesucristo. Lamentablemente, el futurismo escatológico le ha aplicado esta profecía al anticristo. Qué pena, qué triste, qué confundido está el pensamiento teológico de hoy acerca de la escatología. Pero Pablo lo advirtió. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses que Cristo no podía venir si primero no venía una apostasía. La palabra apostasía es una desviación de la verdad. Así que la iglesia de hoy, en cuanto a la escatología, está tan desviada, tan confundida por el futurismo, que le han aplicado esta profecía, que es la profecía más fascinante del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Se la han aplicado al anticristo. La palabra anticristo tiene dos significados: en contra de Cristo o en lugar de Cristo. En la enciclopedia, en cualquier enciclopedia usted busca, por ejemplo, en el siglo XVI hubo
tres papas a la misma vez. Un papa en Francia, un papa en Italia y otro no sé dónde más. En el tiempo de Martín Lutero se le llamó los antipapas, porque estaban en lugar del que se suponía que debía ser el papa de la Iglesia de Roma. Así que la palabra anticristo significa en lugar de Cristo. Y el anticristo futuro del pueblo evangélico de hoy, que está a mi juicio y por lo que yo leo en apostasía escatológica, no tiene que ver con la salvación, porque la apostasía es una desviación de una verdad. Y en algún momento todos aquí hemos estado desviados de alguna verdad, pero seguimos siendo hijos de Dios. Y lamentablemente el anticristo del pueblo cristiano de hoy, que está tan confundido en señalarlo, se ha robado la profecía más fascinante del libro de Daniel acerca de Cristo, y hoy vamos a estudiarla. Se titula Las 70 semanas de Daniel. Así que empezamos entonces. Les invito a los que trajeron Biblia a Daniel capítulo 9, versículo 23. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ok. Hay 3 cosas que tenemos que analizar de esta profecía, y los que se confundieron con los términos matemáticos, tranquilos, hoy vamos a desempolvar un poco y tú vas a entender todo esto sin problema, porque es muy simple. La hemos complicado. El futurismo ha hecho que esto sea una maraña de números, que cuando usted termine está tan agotado que dice, pues yo la creo por fe. Pero no, señor, no queremos zánganos aquí. Queremos entender esto de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado. Hay 3 cosas que me llaman la atención. A Daniel se le dijo en el versículo, al principio de las súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy amado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Así que necesita ser entendida, explicada. Daniel estaba orando porque estaba a punto de terminar la primera diáspora judía. Yo le expliqué a ustedes que Nabucodonosor había trasladado a los judíos desde Israel hasta Irak, donde estaba Babilonia en aquella época. Había una profecía en Jeremías que había dicho ya anticipadamente que esa diáspora, la primera diáspora del pueblo judío, una diáspora es cuando te sacan de Barranquilla y te llevan a vivir a Bogotá. Es una diáspora, o te sacan de Barranquilla y te trasladan a Venezuela. Y pues claro, por la fuerza. Los judíos habían sido sacados por el ejército de Nabucodonosor, Babilonia, por la fuerza, y habían sido llevados hasta Babilonia, hasta Irak. Y allá habían estado 70 años. El periodo de 70 años estaba a punto de terminar. Daniel estaba orando para ver cuándo ellos iban a regresar a Israel, a edificar la ciudad, el templo, etc. Y entonces por eso dice, al principio de tus súplicas yo vine a ti a hablarte, porque él estaba orando y el Espíritu vino para hablarle. Dios le habló, le dijo, mira, te voy a dar una visión, entiende la visión, entiende lo que quiero hablarte.
además de esto, la profecía también, el corazón de la profecía es el Mesías, no es el anticristo. De aquí, de esta profecía, increíble, sacan todas las ideas del anticristo futuro y del rapto, las sacan de ahí, de estos versículos. Y el centro de esta profecía no es ni el anticristo, ahí no habla de ningún rapto, ahí está hablando del Mesías y de la obra que el Mesías iba a hacer. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Él hará un pacto firme, porque Cristo es el que hizo el pacto. Él vivió bajo el pacto de predicarle a los judíos y no acercarse a los gentiles. Y posteriormente vino el pueblo con el príncipe a destruir ¿qué cosa? La ciudad y el santuario. Lamentablemente, la posición futurista del pueblo de hoy y de todos los libros, la mayoría de los libros escatológicos, cómprenlo en cualquier librería. El énfasis en esta profecía es el príncipe. Pero el sujeto de esta oración no es el príncipe, es el pueblo. Ya yo le expliqué eso a ustedes, que venía a destruir la ciudad. Es el pueblo, no es el príncipe. Y el príncipe no está incluido en las 70 semanas, yo lo voy a explicar. Porque dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No sabemos cuándo va a venir, pero ha de venir. No está incluido en las 70 semanas de la profecía. El centro, el corazón, la razón de esta profecía es Cristo. Y lamentablemente, la posición interpretativa de hoy le ha robado a Cristo la gloria en esa profecía y se la ha dado al anticristo. Pero está bien, porque anti significa en lugar de. Así que entonces la interpretación que le estamos dando va muy a tono con el título del anticristo. Analicemos la profecía para que veamos que no tiene que ver absolutamente nada con el anticristo, pero sí todo con Cristo Jesús. Ok, veamos primeramente lo que hay que buscar es, primeramente hablemos del periodo de la profecía. ¿Cuánto duraría esta profecía? Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuánto tiempo duraría la profecía? ¿Cuánto tiempo? Es un periodo de ¿qué cosa? De 70 ¿qué? Semanas. Pero yo les expliqué a ustedes que en el lenguaje profético un día equivale ¿a qué? A un año. Por lo tanto serían 70 por 7, que serían ¿cuánto? Profecía de las 70 semanas. Primero, el periodo. 70 por 7 igual a 490 años proféticos. Ok, ahí está. ¿Cuánto es el periodo? 490 ¿qué? Años. Porque en el lenguaje profético un día equivale a un año. Y son 70 por qué? Por 7. Y 70 por 7 ¿cuánto es? 49. Son 490 años. Así que ya tenemos el periodo de la profecía. O sea, en 490 años desde que Daniel oró, iban a suceder ciertos eventos, porque ese periodo está marcado por lo menos por 5 eventos. Yo los voy a explicar todos y ustedes la van a entender. Pero yo tengo que establecer primero el qué. El periodo. ¿Cuánto es el periodo? 490 años. Así que esta era una profecía que iba a durar ¿cuánto tiempo? 490 años y que iba a llegar ¿hasta quién? Hasta Cristo. Porque Daniel estaba orando más o menos para el año 500 antes de Cristo. Y le dieron una profecía que llegaba hasta el Mesías. Porque la profecía lo decía. Mencionaba al Mesías. Por eso es que el corazón de esta profecía es el Mesías. Y por eso es que esta es la profecía más importante del Antiguo Testamento. Porque el corazón de ella, la razón por la cual ella fue dada, fue exaltar y glorificar al Cristo glorioso. Ya tenemos el periodo. Lo segundo que tenemos que saber. Segundo, lo que sucedería. Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Aquí están los 490 años. Lo primero que teníamos que saber es cuánto dura ¿qué? La profecía. ¿Cuánto dura? 490 años. Lo segundo es lo que sucedería. Sucederían por lo menos 5 eventos. Ahí están los 5 eventos marcados en los 490 años. ¿Qué es lo próximo que entonces tenemos que buscar? ¿Cuándo? Claro,
Si usted no sabe cuándo empieza, no puede darle al final. Ya por lo menos sabemos cuánto es el periodo, 490 años. Sabemos también lo que sucedería, 5 eventos. Lo que tenemos que ahora buscar es qué va a pasar en cada uno de los eventos, pero para saber tenemos que encontrar primero cuándo la profecía comenzaba. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Ok, entonces ¿cuándo comienza la profecía? Cuando se dé la orden de qué. Necesito que me miren para acá. ¿Por qué hay que dar una orden para reconstruir a Jerusalén? Porque Nabucodonosor, yo les expliqué a ustedes qué había hecho con la ciudad. La había destruido totalmente. Cuando Nabucodonosor se irguió como rey en Babilonia, una de las primeras cosas que hizo fue ir a Israel y devastar la ciudad de Jerusalén y destruir el templo que construyó el hijo de David, Salomón, para Dios. El famoso templo que David hizo preparativos financieros. Él dijo: yo de mi tesoro personal tengo guardado oro, tengo esto, tengo lo otro, para la casa de mi Dios. Ese templo Nabucodonosor lo acabó totalmente. Y se robó todos los muebles, el arca, el menorá, el oro, se llevó todo. Pasaron 70 años desde que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Pero allí Dios los curó de la idolatría. Dios los tuvo que llevar a Babilonia para que fueran curados de adorar imágenes, porque los babilonios eran idólatras. Y allí en Babilonia Dios los curó de la idolatría. Es como cuando tú decides irte al mundo, porque Babilonia significa confusión. Y a veces a ti te dan esos aires de turista y te coges una semana de vacaciones del Señor y te vas a Babilonia y allá te dan como pandereta pentecostal, que vuelan los anillos, así salen. Es como las canciones de Tony que nunca acaban, y así son los palos que te dan, nunca acaban. Eso es palo y palo y palo y palo. Y entonces cuando viene allá cogiendo palo, dice: no, pero si yo estaba muy bien en la silla danzando y estaba en victoria, ¿qué hago yo aquí? Entonces regresa y dice: no, yo para allá. Eso le pasó a los judíos exactamente, eso nos pasa a todos, a mí también. En Babilonia fueron curados de la idolatría. Dios los tuvo que sacar de Israel y llevarlos a Babilonia para curarlos de la idolatría. Cuando regresaron a Israel ya eran otras personas. Pues bien, aquí está la orden, por lo menos aquí está la señal cuando empieza la profecía. ¿Es una orden para qué? Para construir la qué. La ciudad de Jerusalén fue construida en los días de Nehemías. Si usted quiere saber cómo sucedió eso, usted lee el libro de Nehemías. Ahí está en el libro de Nehemías toda la reconstrucción de la ciudad. No vamos a entrar en eso porque eso no es lo que nos interesa. Nos interesa buscar ¿qué? La orden. Dios es tan gracioso que a veces nos ponen unos problemas que bueno, son buenos, porque como que nos llevan a estudiar más. Porque resulta que en vez de una orden se dieron 3 órdenes. Entonces usted dice: bueno, ¿y cuál fue la orden? Se dieron 3 órdenes. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro de Darío y Artajerjes, rey de Persia. Pero entonces tenemos un problema, que en lugar de uno, ¿cuántos decretos se dieron? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo la profecía de los 490 años comienza? Si se dieron 3 decretos, afortunadamente tenemos los años en los que se dieron cada uno de ellos. Y podemos utilizar los años para determinar cuál es la orden correcta. ¿Por qué? Porque hay una señal que nos permite determinar cuál es el año en el que se inicia la profecía, porque la profecía debe llegar ¿hasta quién? Claro, la iglesia es muy inteligente. Tiene que llegar hasta el Mesías. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar una fecha dentro de los 3 decretos que llegue hasta el Mesías. La que se pasa en años del Mesías no cuadra. Claro está, quiero que todos me miren para acá. Recuerden que esta profecía comenzó antes de que Cristo naciera. ¿Usted entiende eso? Fue mucho antes, cientos de años antes de que Cristo naciera. Pero llegó hasta quién? Hasta Jesús. Llegó hasta Jesús.
Has de saber y entender que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Así que ahí están los dos paralelos que nos permiten entender cuál es la orden y en qué año fue que se dio. Como dije, ¿se dieron cuántas órdenes? 3. ¿Quiénes la dieron? Ciro fue el primero que la dio. Después Darío y después ¿quién? Artajerjes. Ok, vamos a ver un momentito. ¿En qué año se dieron las diferentes órdenes? Profecía de las 70 semanas. Ciro, 538, 537 antes de Cristo. Ok, espérate. ¿En qué año dio Ciro su decreto? En el 500. ¿Y cuántos años en la profecía? 400 ¿qué? 90. Así que el de Ciro no puede ¿qué? No puede ser porque no llega hasta Cristo. Cristo apareció su ministerio ¿en qué año? ¿En el año qué? En el año 30. Y el decreto se dio en el año 500 ¿qué? 38. ¿Y cuántos años son? 490. Así que por lo tanto no llega hasta Cristo. El de Ciro no llega hasta Cristo. Tampoco llega hasta Cristo el de Darío, porque el de Darío se dio ¿en qué año? En el 515. Y se supone que Jesús tenía que haber nacido. Recuerden que esto es periodo antes de Cristo. Si Jesús nació en el año 0 o en el año 1, tampoco, eran 500 años antes de Cristo. Y la profecía duraba ¿cuánto? 490. Entonces la única que nos queda es ¿cuál? Artajerjes. Artajerjes. ¿En qué año la dio Artajerjes? 458, 457 antes de Cristo. Ok, lo que tenemos que hacer es buscar. Yo les he dicho a ustedes que en estos estudios escatológicos, ¿cuáles son las tres fuentes que estamos usando? La Biblia, ¿qué más? La arqueología y ¿qué más? La historia. ¿Qué dicen los historiadores del decreto de Artajerjes? Artajerjes I, 484-425 a.C. Artajerjes reinó sobre Persia y sucedió a su padre en el año 465 a.C. Después de asumir el trono, continúa con la política de su predecesor Ciro de tolerar a la población judía, ordenando en el 457 el decreto de la restauración de la ciudad de Jerusalén. Fuente: The Columbia Encyclopedia Online, Canadá, 1979. Así que verifica la historia, lo que estamos diciendo, sí o no. ¿Cuándo fue dado el decreto para empezar los 490 años? ¿Cuándo? En el año 457 antes de Cristo. ¿Quién lo dio? Artajerjes. Así que ya tenemos el comienzo de la profecía. Ahora lo que tenemos que determinar son los 5 pedazos. Nos quedan 4. Empezamos con el 457, la profecía empezó a correr en ese año. Ahora tenemos otro versículo que nos da un sentido de la segunda etapa que menciona la profecía. Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahí está el diagrama. ¿Cuándo se dio la orden? ¿Y llega hasta dónde? ¿Hasta quién? Lo que tenemos que buscar es qué evento del Mesías príncipe es el que está marcado aquí. Porque yo le dije que la profecía tiene ¿cuántos eventos? 5. Ya eliminamos el primero, que es la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén. ¿En qué año? 457 antes de Cristo. Ahora llegamos hasta qué. ¿Hasta el qué? Mesías qué? Príncipe. Pregunta. Aquí hay 2 títulos de Cristo. Mesías y qué más. Príncipe. ¿En qué lugar a Jesús se le proclamó Mesías y se le proclamó príncipe? ¿Quién es un príncipe? Esta iglesia es muy inteligente. Claro, el príncipe es el hijo de un rey. ¿En cuál fue el evento de la vida de Cristo? Y por qué es importante encontrar esto. ¿En qué evento de la vida de Cristo Él es proclamado Mesías y Él es proclamado príncipe? Veamos primeramente lo que significa Mesías. Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ok, ¿hasta el qué?
Mesías. Busquemos primeramente lo que significa la palabra Mesías. Mesías, ungido. Definición. Para los creyentes judíos y cristianos, el Mesías es el ungido, es decir, aquel que recibe por el Espíritu de Dios, reposando sobre él el poder de liberar a su pueblo para establecer su reino. Diccionario Bíblico Ilustrado. Espérate, ¿qué significa Mesías? Ungido. Mesías significa que tú eres ungido para un trabajo en particular, tú eres escogido para hacer alguna obra en particular. Eso significa Mesías. Pregunta, ¿dónde fue ungido Jesús? Claro, en el bautismo fue que Él fue ungido. Él fue ungido en el bautismo. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Detente ahí. ¿Dónde fue que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder? En el bautismo. El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Marcos 1:9-10. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Oh, gloria a Dios. Así que ya llegamos por lo menos a la primera parte. Claro, todavía nos falta la segunda, porque decía que desde la orden para restaurar la ciudad hasta qué. Mesías qué. Así que deberíamos encontrar un evento donde las dos cosas se combinen. ¿Cuáles cosas? Mesías y qué más. Claro, ya encontramos dónde fue declarado, dónde fue qué. Ungido como el qué, como el Mesías. La pregunta es, ¿dónde fue declarado el príncipe? Príncipe, Lucas 3:21-22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Pregunta, ¿quién estaba diciendo que ese era su hijo? Entonces, ¿qué era Jesús? Claro que sí. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. En el bautismo de Jesús se unen los dos elementos. Él es ungido y Él es proclamado. Ungido con el Espíritu Santo y proclamado con la voz del Padre: Este es mi Hijo amado. Así que Dios tiene un ¿qué? Un hijo. Y si Dios es rey, ¿qué cosa debe ser su hijo? El príncipe heredero. Y Él nos heredó a todos los que estamos aquí hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Okay. ¿En qué año ocurrió eso? ¿En qué año fue que ocurrió eso? ¿En qué año de la profecía fue bautizado él? Daniel 9. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. 7 por 7, 49. Y 62 por 7, 434. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto en total? 49 más 434. ¿Cuánto da? 483 años. 483 años proféticos. Claro, la profecía, ¿cuánto tiempo dura? 490, así que faltan ¿cuántos días todavía? 7. Pero dice dónde se inicia y hasta dónde debe llegar. Desde la salida de la orden de restaurar a Jerusalén, habrá ¿hasta qué? Mesías príncipe. ¿Habrá qué cosa? 7 semanas y 62. Voy a explicar primero las 7 y llegamos a las 62. La profecía se inició en el año 457. Ahí están los 490 años antes de Cristo. Tardaron 7 semanas, o sea 49 años, desde la orden de construir a Jerusalén hasta la construcción de los muros y la ciudad
Eso fue lo que tardaron. 49 años tardaron en construir los muros. Hay una lucha teológica con esto, si fueron los muros, si fue la ciudad. Y bueno, en fin, pero yo no soy Dios. Yo no hubiese mencionado los 7 S, pero Dios los mencionó. Porque me toca a mí entonces estarles explicando a ustedes esto. Y yo me hubiese ahorrado esa explicación, pero Señor, tú eres el que sabe las cosas. Y esos 7 ahí, tú fuiste el que los metiste. Por alguna razón están ahí. Desde la orden para restaurar a Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta el Mesías, ¿habrá qué cosa? 7 semanas y 62 semanas. Ya tenemos el bautismo de Cristo, que fue declarado hijo y fue ungido en su bautismo. Los 7 años son el periodo en el que se restaura el muro de Jerusalén. Acuérdense que la ciudad estaba destruida. Nabucodonosor la había destrozado completamente. Y lo primero que hacían los constructores cuando iban a edificar de nuevo una ciudad era construir el muro. Si usted no construye el muro y se pone a construir la ciudad, entonces vienen los ejércitos enemigos, se meten y la ciudad no tiene protección. Así que ellos tardaron 49 años trabajando en todo ese muro. Que ese es el periodo de Nehemías. Si usted quiere saber lo que pasó, el tiempo cuando se construyó, léase el libro de Nehemías. Nehemías estuvo ahí en ese periodo de construcción de los 49 años. Él estuvo ahí presente. Así que son 7 semanas hasta la restauración del muro y 62 semanas, o sea, 483 años y llegamos hasta el Mesías príncipe. Hay otro problema también, ¿qué cosa? Resulta que ahí dice que Jesús fue bautizado y declarado ¿en qué año? En el 27. ¿Pero qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? Pastor, ¿por qué tú pones en el 27? Porque nosotros tenemos 3 años perdidos en el calendario ahora mismo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Cuando el calendario fue elaborado, gracias, se perdieron 3 años. El cálculo se hizo mal. Nosotros no estamos en el 2004. Usted es más viejo de lo que creía. No. No me diga eso. No me diga eso, pastor. Ay. No. Faltan 3 años porque el cálculo fue incorrecto. Se perdieron 3 años. Nosotros no estamos en el 2004. Debemos estar en el 2007. Por eso yo pongo ahí el año ¿qué? 27, porque puede que haya algún matemático aquí que empiece a sacar cuenta y diga, no, pero nosotros no estamos. Jesús no fue bautizado en el año 27. Jesús fue bautizado en el año 30. Porque es que faltan 3 años en nuestro calendario. Claro que Jesús fue bautizado en el año 30, pero como faltan 3 años en nuestro calendario, entonces tenemos que darle para atrás y acomodarlo al calendario nuestro, porque estamos usando los números del calendario nuestro. ¿Me están escuchando? Yo pude haber puesto ahí el año 30 y golearlos aquí. Pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ser íntegro con lo que estoy enseñando, porque si no me voy a meter en problemas con él. Entonces, Jesús fue bautizado en el año 30 cuando tenía 30 años. Pero en nuestro calendario, ¿en qué año es? En el 27, porque hay 3 años perdidos. Fue Gregorio, se calculó mal el calendario y se perdieron 3 años. Por eso nosotros estamos en el calendario gregoriano. 3 años tenemos perdidos. Pero bueno, seguimos con la profecía. Debes saber que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? 7 semanas y 62 semanas. Así que Mesías príncipe, bautismo de Cristo. 483 años. ¿Cuánto nos queda? 7. Los futuristas dicen, qué brutal, que esos 7 años no se han cumplido. Que ahí aparece el anticristo, que si el rapto, que si 3 años y medio, que si... Hermanos, la profecía no está hablando de nada de eso. Y lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver clarito. Aquí no está hablando absolutamente nada de eso. Es más, si en la última semana es que ocurre el anticristo, el rapto, porque todavía dicen que la última semana no se ha cumplido, que se va a cumplir. Entonces Cristo no aparece en la profecía porque Cristo muere después de las 62 semanas. Después de su bautismo es que Él muere y la profecía lo menciona. ¿Cuándo se inició la profecía? En la orden. ¿Y llega hasta qué?
Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús cuando fue bautizado. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, enseguida el Espíritu le impuso al ir al desierto. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué fue lo que empezó a decir Jesús inmediatamente que fue bautizado? ¿Cuál era la única profecía que hablaba de tiempo? ¿Cuál era? Por lo tanto, efectivamente, cuando él fue bautizado, el tiempo se cumplió. El tiempo de ese periodo de la profecía de las 70 semanas había llegado. Jesús había empezado a predicar el evangelio del reino, el tiempo se había cumplido efectivamente. Porque esta es la única profecía que habla de tiempos, que tiene que ver con Cristo. El tiempo se ha cumplido. Así que hasta aquí vamos bien. Lo que nos queda es descifrar ¿qué cosa? La última semana, que dicen que va a aparecer el anticristo y es el rapto. Y esa semana dicen que todavía no se ha cumplido. Bautismo de Jesús. Nos queda una ¿qué? Una semana. ¿Mencionaba la Biblia algo de esa semana? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Daniel 9. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Espérate. Entonces, ¿en qué semana se supone que el Mesías debía morir? Después, acuérdense que son 7 semanas y 62. 7 para restaurar el muro y las otras 62 que llegan ¿hasta quién? Hasta el Mesías. Entonces una pregunta, ¿en qué semana se supone que muere Cristo? Pues pero entonces el futurismo ha cogido esa semana, la saca de la profecía, la pone al final del tiempo, que aparece el anticristo, que es el rapto, la venida. Y entonces, hermano, y quiero que sepan que todo el futurismo está basado en esa semana. Una vez que se les cae esta semana, se les cayó todo el edificio. No tienen de dónde agarrarse. Y es una equivocación y una interpretación equivocada, y yo voy a explicar de dónde nació. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al... ¿Cómo es posible que en esta profecía que habla de Cristo, que el corazón es de Cristo, no señale exactamente en el tiempo en el que Jesús debía morir? Si señala su bautismo y señala su proclamación de que Él era príncipe, hijo de Dios, ¿cómo es posible que no señale la muerte de Él? Si esa última semana todavía no se ha cumplido, entonces Cristo se salió de la profecía. Porque Cristo muere después de las ¿qué? De las 62 semanas. O sea, Cristo muere en la semana 70. Porque acuérdense que son 7 semanas y 62, que son 49. Queda una sola semana. Después de las 62 semanas el Mesías es muerto. Entonces Cristo no muere en la profecía de las 70 semanas. Porque Él muere después de las 62 semanas. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Lo están entendiendo, iglesia? Y qué tremendo que después que Jesús fue bautizado, ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? El tiempo se ha ¿qué? Se ha cumplido. Lo interesante es que un poquito después del bautismo, mira lo que Jesús empezó a decir. Juan 7:8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. ¿En qué quedamos? ¿Se había cumplido el tiempo o no se había cumplido? Sí se había cumplido. Se había cumplido el tiempo en el que Él debía ser ¿qué? Ungido y ¿qué más? Proclamado. Pero ahora venía otro tiempo más en la profecía. ¿Cuál era el próximo evento que venía en la vida de Cristo? Su muerte. Pero todavía el tiempo no sabía qué. Claro, todavía le faltaba. Él sabía que si Él iba a esa fiesta lo iban a matar. Él sabía que allá estaban preparando un complot. Acuérdense que Jesús sabía que lo querían matar. Bueno, una vez Jesús llegó, Jesús hacía unas cosas tremendas. Bueno, por eso cuando Jesús llegaba, ellos decían, dejen la mente en blanco. De verdad, dejen la mente en blanco que ahí viene. Todo el mundo con la mente en blanco, sí.
Porque Jesús llegaba y le decía, yo sé lo que ustedes están pensando, me quieren matar, me quieren matar. Déselo bien fuerte, déselo. Me quieren matar, yo sé que me quieren matar. Y tú sabes, en el espíritu de justicia prueba, pero eso en Barranquilla no existe. No, nosotros. ¿Y cómo te vamos a matar a ti? ¿Verdad, Bartolo? Bartolo, dile. Ay, Bartolo. No, nosotros no lo queremos. Chacho, ya cuando veían a Jesús, todo el mundo con la mente en blanco. No piense nada nadie, que ahí viene el Nazareno. Porque Jesús sabía. Y él sabía que en esa fiesta lo querían matar. Y él dijo, yo no subo ahí, porque mi tiempo de morir no se ha cumplido. Voy a hacerles una pregunta. ¿A qué edad fue que murió Jesús? No, enséñales matemática, papi, por favor, desempólvalos. 33 años. No, todo este lado está en crisis, está el pastor ahí sentado. 33 años. Vamos a tener que cambiar el estudio, empezar con una clase de matemática aquí, elemental. ¿A qué edad fue que murió Jesús? Bendito es el nombre del Señor, iglesia. 33 años y medio. Ustedes no saben que Jesús murió a los 33 años y medio. Una pregunta, ¿qué es 3 y medio de 7? ¿3 años y medio de 7 es la qué? ¿Cuánto tiempo le faltaba a la profecía? Una semana, que son 7 ¿qué? 7 años. ¿Por qué Jesús no muere en el 30 cuando tenía 30 años de edad? O 33 años, no podía. Porque la profecía decía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y la mitad de la semana es 3 años y medio. Pero dicen que el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda en un futuro templo que van a construir los judíos es el anticristo. No está hablando nada de eso allí. El que hace cesar el sacrificio y la ofrenda es Cristo. Ya no hacen falta más sacrificios para salvarte, ni ofrendas para salvarte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déselo bien fuerte al Señor. Aleluya. Por eso es que él no va a la fiesta, porque en la fiesta lo van a ¿qué? Lo van a matar, y él todavía no ha cumplido 33 años y medio. Y él tiene que morir cuando cumple 33 años y medio, porque esa es la mitad de la última semana de la profecía. ¿De dónde santos sacan todo ese enredo? Yo sé de dónde. Me canto y me lloro aquí frente a ustedes. Noten lo que empezó a decir Jesús a medida que se acercó a la cruz. Primero dijo, mi tiempo no ha llegado. Cuando es bautizado, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido. Pero después dice, mi tiempo, claro, el tiempo de ser ungido y declarado hijo había llegado, pero no había llegado todavía el tiempo de morir. Estaba todavía lejos de la mitad de la última semana. Mateo 26, 18. Y él respondió, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Fíjense, ahora va a celebrar ¿qué cosa? La Santa Cena. Y para celebrar la Santa Cena, recuerden que Jesús murió 2 días después de la Santa Cena. ¿Qué día se celebró la cena? Jueves. ¿Miércoles o jueves? Sí. Los teólogos aquí ayúdenme. Jueves. ¿Y qué día murió él? Viernes. Por lo tanto, cuando él va a celebrar la Pascua, él dice, mi tiempo está ¿qué? Cerca. No, él no dice que se cumple todavía, está ¿qué? Cerca. Yo quiero celebrar la Pascua con mis discípulos porque mi tiempo está ¿qué? Cerca. Se acercaba. Qué tremendo. Es que Jesús sabía exactamente cuándo tenía que morir. Él sabía los años, los meses y los días que tenía que tener. ¿Tú sabes? ¿Tú imaginas eso? Qué tremendo. Tú ir caminando en la vida y decir, me quedan 3 meses,
Me quedan 2 meses, me queda una semana, me quedan 2 días. Yo quiero serle, por eso es que como, mi rey. Por eso es que en la Santa Cena, cuando Jesús inicia la Santa Cena, le dice a los discípulos: oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Él había tomado la Pascua otras veces con los discípulos, pero esa era diferente. Cuánto yo he deseado tomar esta Pascua con ustedes. No la volveré a tomar más. Tremenda. Hasta que no la tome con vosotros en el reino. Así que acercándose a la cruz, ¿qué empezó a decir Jesús? Mi tiempo está cerca. Noten lo que sucedió horas después. Huerto de Getsemaní. Mateo 26:44. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? ¿Cuál? El tiempo se acerca. Pero ahora noten lo que sucedió cuando los soldados lo fueron a arrestar en el huerto de Getsemaní. El día en que Jesús fue enjuiciado, esa noche, de viernes en la noche, fue enjuiciado, de jueves en la noche, que ya era viernes para los judíos, y fue muerto el viernes en la tarde. Noten lo que Jesús empezó a decir. Mateo 24:45. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tremendo. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Así es, ¿qué dijo Jesús? Ya, ¿qué dijo? ¿La qué? La hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora, esto era lo que yo estaba esperando. La hora ha llegado, gracias. La hora ha llegado, ya. La hora llegó. Eso le dijo a ellos: levántense porque la hora mía llegó ya. Ya mi hora llegó. Así que noten cómo Jesús, desde que es bautizado y dice: el tiempo se ha cumplido, poco tiempo después dice: mi tiempo no ha llegado. Después dice: mi tiempo está cerca. Y finalmente dice: la hora ha llegado. Claro, porque Cristo muere a la mitad de la semana. A la mitad de la semana, a los 33 años y medio, Jesús muere. Y ahí se cumple la mitad de la última semana de las 70 semanas. Ustedes tienen que entender que en esa última semana es que la iglesia cristiana de hoy dice que viene el rapto, que aparece el anticristo, que van a construir el templo, que el anticristo mete en una estatua allá en el lugar santísimo, y que él a la mitad de la última semana de esta profecía detiene los sacrificios. Hermano, nada de anticristo aparece aquí. Ni de rapto, ni de nada de eso, nada, ni de la venida de Cristo, nada de eso está ahí. Esta profecía, el corazón. Pero ¿cómo es posible que no incluya la muerte del Mesías si ese es el evento grande de la historia? Y la muerte ocurrió después de las 62 semanas. Después de las 69 semanas, la última semana. ¿Cómo es posible que cojamos esa semana y la saquemos para el tiempo del fin? Y entonces Cristo ni aparece, porque entonces Cristo muere después de las 69 semanas. Y ya. No hay una marca en el tiempo de su muerte. No puede ser. En algo nos ponchamos en la historia. Yo les voy a probar el dato histórico de dónde es que viene la confusión. Ahí está. La orden para restaurar a Jerusalén, la restauración de los muros o de la ciudad, que duró 49 años, 7 semanas. Las 62 semanas hasta el ungido, tenía 30 años de edad, el Mesías príncipe. Son 7 y 62, ¿cuánto es? 69, queda una semana más. 3 años y medio desde que él empieza su ministerio. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Muere a los 33 años y medio. ¿Nos quedan cuánto? 3 y qué. Para que se cumplan las qué. Las 70. ¿Qué pasó 3 años y medio después? ¿Podemos calcular el tiempo para ver el cumplimiento de las 70 semanas? Sí. Porque acuérdense que la profecía decía: 70 semanas están determinadas sobre tu qué, tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, la profecía era ¿para quién? ¿Para quién? Para los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad. Era para los judíos. ¿Qué pasó 3 años y medio después de la muerte de Jesús? Quiero que todos me miren para acá. Cuando Jesús se fue a ir en su ascensión, Jesús le dio una instrucción a los discípulos. ¿Cuál fue la instrucción? Que fueran y qué, y predicaran qué cosa, el evangelio. Comenzando ¿dónde? En Jerusalén, después Judea, después Samaria y después los discípulos se fueron a Judea a predicar y fueron a Samaria, pero no fueron hasta lo último de la tierra. Es más, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, no le predicaban a nadie, sino solamente a quienes, a judíos. No le predicaban a los gentiles. No fueron años después hasta que no le predicaron al primer gentil, Pedro, a Cornelio. ¿Y por qué no le predicaron a los gentiles si habían recibido el Espíritu Santo y esas fueron las órdenes de Jesús? Porque faltaban ¿cuántos años? 3 y medio, y la profecía era ¿para quiénes? Para los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ellos no sabían, pero no le fueron a predicar a los gentiles, le predicaron a los judíos. Veamos el dato histórico y bíblico de esto. Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una pregunta, el deseo de Jesús era que ellos llegaran ¿hasta dónde? ¿Que llegaran hasta dónde? Hasta toda la tierra. Pregunta, ¿se fueron ellos después de recibir el Espíritu Santo hasta lo último de la tierra? No. Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Fíjate, cuando fueron esparcidos, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué empezaron a hacer? Eso es en Hechos ¿qué? ¿En Hechos qué? ¿Hechos qué? 8. Ahora noten Hechos 11 lo que dice. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? ¿Se fijan? Salieron de Pentecostés, llenos del poder del Espíritu Santo. Hubo una persecución con la muerte de Esteban, y salieron dispersos predicando la palabra, pero no le predicaban a quiénes. Claro, porque todavía faltaban ¿cuántos años de la profecía? No le predicaron a los gentiles, solamente era para quién. ¿Cuándo le predicaron a los gentiles? Hechos 11:1. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Experiencia Pedro y Cornelio. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. Noten, ¿en qué capítulo recibieron el Espíritu Santo? El 2. ¿En qué capítulo fue la persecución de Esteban? En el 7:8. ¿Y en qué capítulo por fin dicen: ay, no sabíamos que los gentiles también? ¿En qué capítulo? ¿Y cuánto tiempo ustedes creen que pasa de capítulo a capítulo? Pues pasaron 3 años y medio, porque fíjate, dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron también que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, en la experiencia de Pedro y Cornelio. Y al oír esto se calmaron, o sea que todavía no estaban convencidos de que a los gentiles se les podía ¿qué? Predicar. Entonces, como el tiempo ya se había cumplido, Dios dijo: tengo que hacer un milagro, voy a poner a soñar a mi hermanito Pedro con el manto que bajan todos los animales, para que él empiece a predicarle a los gentiles. Y cuando él llegó a casa de Cornelio, dijo: ustedes saben cuán disgusting, ayúdenme, cuán despreciable es para un judío juntarse con un gentil, pero Dios me ha mostrado hoy
Es que el tiempo había llegado de empezar a predicarle a quienes. ¿Cuándo ocurrió eso? Esto es Hechos ¿qué? 11:18. Noten lo que dice Hechos 12. Hechos 12:1. Por aquel tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Sigue leyendo. Gobernó desde el año 37 hasta el año 44 después de Cristo. Espérate. ¿Cuándo fue que estaba Herodes Agripa reinando? ¿Desde el año qué? 37 hasta el año 44. O sea, él no estaba para la muerte de Jesús gobernando. Él empezó a gobernar 3 años y medio después. Así que hay un dato histórico aquí que nos dice que efectivamente la profecía está cumplida totalmente. No hay tal cosa como que esta semana le falta por cumplirse y que ahora en el tiempo del fin se va a cumplir. Eso es un disparate en mi familia. Esta profecía está totalmente cumplida. Y esta profecía no es del anticristo, no le pertenece al anticristo. Yo me resisto a creer eso. El corazón, el centro, la razón, los propósitos de esta profecía es Cristo y solamente Cristo. Ahí está la profecía cumplida, completamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Debes saber y entender que desde la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas para restaurar la ciudad y el muro, y 62 semanas hasta que llegue el bautismo, donde Jesús es ungido y declarado hijo, Mesías príncipe. A los 33 años y medio, porque su ministerio duró 3 años y medio, la mitad de una semana, Jesús es muerto. Y 3 años y medio después, Pedro le predica a Cornelio en tiempos de Herodes Agripa I. Esta profecía está cumplida. No le falta nada. ¿Cómo es posible que saquen esa última semana y la pongan en el tiempo del fin? ¿Dónde está la confusión? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia que se llama la Biblia de Scofield? Levanten la mano. Repréndanlo. A principios de este siglo, un teólogo llamado Scofield, se vende en las Biblias de él, recibió la revelación de otro teólogo inglés llamado Darby, de que esta última semana no se había cumplido. En el 1800 y pico empezó esa posición de asignarle esta semana al anticristo. La iglesia nunca creyó eso. Y la Biblia se empezó a distribuir en Estados Unidos, Biblia con anotaciones. La distribuyeron en Centro y Suramérica. Los pastores empezaron a aceptar esa posición. Se empezó a predicar en las iglesias. Y esa es la posición oficial desde 1900 para acá. Se empezó a abandonar la posición histórica del anticristo por aceptar la posición futurista del anticristo. Claro está, en mi segunda conferencia después de esta, terminando inmediatamente, donde voy a descifrar el 666, usted verá de dónde es que viene el enredo. Y Scofield en su Biblia anotada, él dice lo siguiente, esto aparece en la Biblia de Scofield. Los eventos finales de la última semana, versículo 27, son los siguientes. Primero, hay un pacto de 7 años que el futuro príncipe romano, el cuerno pequeño de 7-8, realiza con los judíos. Segundo, en la mitad de la semana hay una forzada interrupción del ritual de culto judío por parte del príncipe romano, quien introduce abominaciones que dejan el santuario desolado. Tercero, al mismo tiempo, él inicia persecución contra los judíos. Cuarto, el fin de la semana 70 trae juicio sobre el desolador y también trae justicia perdurable. Versículo 24, de las bendiciones del reino mesiánico. Fuente, Nueva Biblia de Estudio Scofield, versión ampliada 1967. ¿Se dan cuenta, iglesia preciosa, de dónde viene la confusión? ¿Quién es el que hace el pacto por una semana? Ustedes nos recuerdan lo que dijo Jesús. Aquí está el diagrama. Este es el diagrama del futurismo.
El rapto, aparece el anticristo y hace un pacto con Israel y se construye el templo. A la mitad de la semana el anticristo rompe el pacto con los judíos, empieza la gran tribulación sobre Israel por 3 años y medio y la segunda venida de Cristo. Nada de eso dice la profecía de las 70 semanas. Es forzando la Biblia a decir eso. Y lo tremendo es que los libros escatológicos, yo me he leído cualquier cantidad que ustedes quieran pensar, de todos los autores, Carballosa, Pentecost, Waldo, los duros de verdad, tienen esta posición y se la han transmitido a la iglesia. Y la iglesia está esperando. Por eso la iglesia dice, no, pero ¿para qué nos preocupamos si todavía nos vamos de aquí? Esa es la posición actual. Y la sacan de esta profecía y de ahí sacan el anticristo. Aquí no habla de ningún anticristo. ¿Quién es el que hace el pacto? ¿Quién es el que hace el pacto? Cristo. Por eso cuando Cristo ve que la mujer sirofeniza, que no era judía, daba voces detrás de él, ¿no qué? No la atendió. Y los judíos, los discípulos le dijeron, maestro, pero tú no ves que está dando voces detrás de nosotros. Y Jesús se volteó y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine a predicarle a quién, a los gentiles. Este es un periodo que le toca a quién, a los judíos. Este periodo de mi ministerio es para Israel. Yo no puedo estar predicándole a los gentiles. Por eso fue que después de Pentecostés, los judíos sin saber, los discípulos no empezaron a predicarle a gentiles. Hasta el tiempo de Herodes Agripa, cuando Pedro le predica a Cornelio. ¿Quién es el que hace el pacto a la mitad de la semana? Cristo. Por eso él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él tenía un pacto de no predicarle a los judíos y había hecho un nuevo pacto que incluía también a los gentiles. Lo hizo en la cena del Señor. Por eso habla de nuevo, porque había uno viejo. Es que había un pacto que había que predicarle solamente a quienes, a judíos. Pero él estaba incluyendo ahora a la mitad de la semana un nuevo pacto. La Biblia no dice que rompe el pacto. La Biblia dice que hace un pacto. ¿Me están escuchando, iglesia preciosa? Quiero terminar. ¿Usted quiere saber si la profecía habla del anticristo, del rapto, de la segunda venida, todo eso? Lo que usted tiene que entender es los propósitos de la profecía. Y los propósitos de la profecía se da cuando la profecía se introdujo al principio. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hermano, la Biblia tiene la particularidad de que habla de una cosa, habla de otra, salta la otra y salta la otra y sigue hablando. Eso lo encuentro yo a cada rato en la Biblia. Ahí habla del que venía a causar la desolación. ¿Quiénes eran los desoladores? Los romanos, que venían con un ¿qué? Con un príncipe. ¿Quién era el príncipe? Tito, el hijo de Vespasiano, que quedó príncipe justamente en el 70 cuando la ciudad es destruida. Porque el que fue enviado a destruir la ciudad fue Vespasiano por Nerón. Y cuando Nerón se suicida y ocurren todos los líos que pasaron en Italia, en Roma, Vespasiano se regresa a tomar la autoridad y ser el César de Roma. Y en eso manda a Vespasiano, que estaba a su hijo Tito, que estaba en Alejandría, lo trae para que él se encargue de destruir a Jerusalén. Y efectivamente queda destruyendo a Jerusalén un príncipe. Ese es el desolador que trae, ¿qué cosa? Desolación. Tito no vino a destruir la ciudad en las 70 semanas. Por eso es que él dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. No está en las 70 semanas. Ese pueblo con el príncipe va a venir. No sabemos cuándo. ¿Vino o no vino? Claro, en el año 70 y destruyó la ciudad. El mismo día que Nabucodonosor destruyó el templo primero, Tito destruyó el segundo. Septiembre del 70. Y ahí están las dos cosas. La muerte del Mesías, el resultado de la muerte del Mesías, destrucción, desolación.
Claro está, después viene el castigo sobre el que trae desolación. ¿Castigó Dios al imperio romano o no lo castigó? Claro que sí, si eso lo hizo Nabucodonosor. Es más, en la Biblia dice que iba a usar a Babilonia para castigar a los judíos y que después le iba a meter mano a Babilonia. Yo los voy a traer y ustedes van a esto y ustedes van a... Pero después yo me voy a encargar también de arreglarlos a ustedes. Porque Dios hace eso, no es la primera vez que lo hace. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Hay un versículo que lo dice. Usted lee ese versículo. Todos los propósitos de la profecía. Ahí no aparece el anticristo. Ahí no aparece el rapto. Ahí no aparece la venida de Cristo. No aparece nada de eso. Note los propósitos de la profecía. Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Ok, una pregunta. ¿No hizo Cristo todo esto? ¿Sí o no? Primero, poner fin a la transgresión. Segundo, terminar con el pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer justicia eterna. Quinto, sellar la visión y la profecía. Sexto, ungir el lugar santísimo o al santo de los santos. Pregunta. ¿Cristo no hizo todo eso? Claro. Número uno, ¿Cristo le puso fin a la transgresión o no le puso fin a la transgresión? ¿Sí o no? Claro, cuando Él murió se acabó la qué. Por esto es que esta iglesia predica que somos salvos para siempre. Porque el sacrificio con una sola ofrenda, con una, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por las transgresiones. Transgresión es pecado, rebelión. Yo no puedo entrar al cielo, pero sí puedo entrar al cielo si se pone fin a la transgresión. El que le puso fin a la transgresión fue Cristo. Segundo, ¿terminó con el pecado Cristo, sí o no? Claro que terminó con el pecado. Porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia de Dios. Tercero, expiar la iniquidad. ¿Expió Cristo la iniquidad y el pecado, sí o no? Claro que sí. Trajo Cristo la justicia eterna. Él es mi justicia. Selló Cristo. Sellar es darle un sello de aprobación. Es mostrar que lo que a Dios había dicho se cumple. Una pregunta. Con la vida de Cristo, lo que Dios dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. Y por las dos que faltan. Y por último, ungir el lugar santísimo. Veamos rápido esta secuencia de versículos y terminamos. Traer justicia eterna. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, ¿qué trajo Cristo? Diga contigo, la justicia perdurable. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. Porque Cristo es mi justicia. Por lo tanto, lo que Él es para mí, eso soy yo para Dios. Él es mi justicia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios me ve justo. Él me ve justo por causa de la justicia de Cristo Jesús. Terminar con el pecado. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una pregunta, ¿quitó el pecado o no? Juan era primo de Jesús. Y Juan no dijo, he ahí el primo mío. No, Juan dijo, he ahí el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Claro que sí. Ungir el lugar santísimo o al santo de los santos. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Marcos 15:38. Pregunta, ¿por qué el velo del templo se rasgó? Porque había que ungir el Kodesh Kodashim, el santo de los santos, el lugar santísimo. Y por eso el velo se rasgó, porque ya no hay una intervención. Ya nosotros podemos entrar libremente al trono de Dios. No hay velo, no hay nada que lo impida. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Y por último, Poner fin a la transgresión. Expiar la iniquidad. Pablo dice, Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. oh, dale un aplauso al Señor bien fuerte. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Cristo ungió el Kodesh Kodashim, el santo de los santos, el lugar santísimo. Por eso es que el velo se abrió. Ya no había nada que pudiera impedirle a los creyentes entrar a la misma presencia de Dios. Por eso es que amamos la presencia. Por eso es que nos quebrantamos ante su presencia. Porque en Cristo hemos alcanzado la presencia de Dios. ¿Me estás escuchando, iglesia preciosa? Entonces lo que vengo a decirte esta mañana, que no hay tal cosa como una última semana que le falta esta profecía. Ahí no habla de rapto, ahí no habla de la última, ni de un edificio, ni de un templo que van a construir. La profecía no habla de ninguna construcción, más bien dice que vienen a destruir. Esta profecía está cumplida totalmente, iglesia preciosa. Y hoy podemos decir lo que dice Pablo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré, díselo. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podrías dejarme. Jamás, jamás podrías fallarme. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podrías dejarme. Oh, sí. Jamás, jamás podrías fallarme. Mi canto y mis fuerzas, todos son de ti. Si tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Oh no, jamás, jamás podrás fallarme. Si mi vida, mi canto y mi fuerza, todos son de ti, Señor. La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente, va al
vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá. Descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús,